Mi nombre es David. Quizás has oído de mí, quizás conoces mis batallas, mis victorias y mis fracasos. Pero hoy quiero contarte mi historia desde el principio, desde esos días en los que todo parecía pequeño y simple, hasta el momento en que Dios me eligió para ser rey. No fue un camino fácil, fue un viaje lleno de desafíos, fe y muchas veces dudas. Esta es mi historia. Antes de todo, fui pastor. Era el menor de los 8 hijos de mi padre, Isaí. Mis hermanos estaban en casa, haciendo cosas más importantes, o eso pensaban, pero yo estaba feliz aquí, en los campos. Las ovejas no me hacían preguntas, ni me menospreciaban. Aquí, solo, con la naturaleza, sentía que Dios estaba cerca. No era una vida fácil. Los depredadores eran una amenaza constante, pero con la fuerza de Dios, siempre encontré una manera de proteger a mis ovejas. En esos días, no sabía que estaba siendo preparado para algo mucho más grande. Un día, todo cambió. El profeta Samuel vino a mi casa buscando al nuevo rey de Israel. Mis hermanos se presentaron uno a uno, fuertes, altos, dignos de un rey. Pero Dios no los eligió. Cuando finalmente me llamaron, el más pequeño, el menos importante, fue a mí a quien el Señor eligió. Yo no entendía por qué. No entendía cómo un simple pastor podía ser el futuro rey. Pero Dios ve lo que los hombres no ven. Él no elige a los poderosos, sino a los humildes para hacer su obra. El destino se puso en marcha el día en que fui a llevar comida a mis hermanos al campo de batalla. Allí conocí a Goliat, un gigante que aterrorizaba al ejército de Israel. Mientras todos huían aterrados, algo ardió dentro de mí. Sabía que Dios me había preparado para ese momento. Cuando Saúl me dijo que no era más que un muchacho, le hablé de los leones y los osos que había vencido. Si Dios me había ayudado entonces, también lo haría ahora. Goliat cayó no por mi fuerza, sino por la de Dios. En ese momento no solo derroté a un gigante, sino que mostré a Israel que con fe todo es posible. Después de derrotar a Goliat, fui llamado a la corte del rey Saúl. Me convertí en su músico, su escudero. Pero poco a poco, la envidia y el miedo lo consumieron. Mis victorias, mi popularidad entre la gente, todo eso despertó su odio. Saúl intentó matarme más de una vez. Tuve que huir, esconderme en cuevas, vagar por el desierto. Pero incluso en esos momentos oscuros, seguí confiando en Dios. En medio de la locura de Saúl, encontré a un amigo, su hijo Jonatán. Nuestra amistad fue uno de los regalos más grandes que Dios me dio. Jonatán sabía que yo era el elegido para ser rey, pero nunca me envidió. Al contrario, me protegió, incluso contra su propio padre. Varias veces pude haber matado a Saúl, pero no lo hice. Él era el ungido del Señor. Aunque me perseguía, sabía que no me correspondía a mí quitarle la vida. Después de años de lucha, Dios me llevó al trono, primero como rey de Judá y luego de todo Israel. Finalmente, la promesa que me hizo cuando era un simple pastor se cumplió. Pero el trono no significaba descanso. Cada día traía nuevos desafíos. Conquisté Jerusalén y la hice la ciudad de David. Fue un tiempo de prosperidad, pero también de gran responsabilidad. Israel me veía como su líder, pero yo siempre sabía que, en realidad, era Dios quien gobernaba a través de mí. Incluso los reyes caen, y yo caí. El poder me hizo creer que podía hacer cualquier cosa, incluso tomar a Betsabé, la esposa de otro. Lo que comenzó como deseo terminó en traición y muerte. Creí que podía ocultarlo, pero Dios lo sabía todo. Cuando el profeta Natán me confrontó, mi pecado quedó al descubierto. Caí de rodillas y pedí perdón. Creí que Dios me había abandonado, pero Él es misericordioso. Me perdonó. Pero las consecuencias de mis acciones fueron devastadoras para mi familia y mi reino. Mi vida fue una mezcla de grandes victorias y terribles fracasos. Dios me bendijo, pero también permitió que sufriera por mis pecados.
Sin embargo, hasta el final, su mano estuvo sobre mí. No me fue permitido construir el templo de Dios, pero preparé todo para que mi hijo Salomón lo hiciera. Mi sueño era ver a Israel unido y fiel a Dios. Y aunque no pude ver todo cumplido en mi vida, sé que Dios no ha terminado su obra. Esta fue mi vida. De pastor a rey, de pecador a arrepentido, de siervo a amigo de Dios. Mi historia es la prueba de que Dios no busca a los perfectos, sino a los que están dispuestos a seguirlo, a pesar de sus debilidades, y en eso encontré mi verdadero reino.